Bueno, Valeria, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, te invito a que conversemos acerca del diseño curricular. ¿Mm? Bueno, Eh, Te voy a hacer diferentes preguntas con diferentes tópicos, ¿sí? Y la idea es que vos vayas respondiendo de acuerdo a tu experiencia y todo lo que tengas que decir más que bienvenido, ¿sí? buenísimo. Bien, vamos a comenzar. Sí. El primer tópico que vamos a abordar sería la relación con la implementación de los diseños curriculares, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿nos podrías contar con qué diseño curricular trabajás y cómo lo definís? Bueno, en la actualidad estoy trabajando con el diseño curricular de la provincia de Neuquén, el cual fue hecho en el 2020, o sea, fue decretado como utilizado como el nuevo diseño curricular de la provincia y lo defino como una herramienta que es útil y que se ayornó a lo que se trabaja en la provincia. Considero que en comparación del otro, ya que hace más de 10 años que estoy en la provincia y tuve la oportunidad de trabajar con el anterior tenía una estructura y una forma de mirar los contenidos que parecía un poco descontextualizado con la realidad de la provincia y que este como que lo defino como algo más contextualizado y más ayornado a lo que es la actualidad del contexto de la provincia en cuanto a infancias, en cuanto a ciudadanos y la construcción que tiene y la mirada que tiene hacia las infancias. ¿Qué aspecto consideras que deben de tener en cuenta al momento de diseñar el currículum? Bueno, yo creo que el diseño en el que utilizamos actualmente fue pensado como una herramienta que posibilitara la planificación y que fuera disponible para la docencia, como que al leerlo fuera práctico. Ujú. Me parece que ese es un aspecto súper importante porque sí es una herramienta que sirve para planificar, si no es práctico de leer, si no es llevadero y si no tiene información de calidad, es como que no termina convirtiéndose como en un obstáculo y no en una herramienta. Por eso considero que algo importante es que sea de una lectura llevadera y que la forma de estar escrito no sea solamente de manual, sino que tenga como la coloquialidad que tiene que Ujú. tener una herramienta para que la pueda entender cualquier docente de la provincia, teniendo en cuenta que también las docentes que conforman esta provincia están formadas en distintas localidades, con distintas experiencias, entonces a la hora de utilizar una herramienta tiene que estar disponible para que sea una lectura comprensible para quien lo tome como herramienta. Ujú. ¿Qué elementos consideras que son necesarios tener en cuenta, pero al momento de implementar el diseño, pero ahora en tus planificaciones? Bueno, lo importante es conocerlo. A la hora de planificar uno tiene que tener una idea, entonces si no conoce la herramienta no puede empezar a planificar. Entonces me parece algo importante, un elemento a tener en cuenta es conocer el diseño, saber cómo está conformado y a la hora de sentarse a planificar, desde qué lugar me voy a sentar a planificar. Si voy a planificar transversalmente, tratando de abordar todos los campos que lo componen, o si voy a abordar desde un campo y mirar después con qué otros campos lo quiero relacionar, o si solo voy a planificar desde un campo teniendo en cuenta un área y luego atravesaré de otra manera por los otros. Entonces me parece lo más importante es conocerlo para saber por dónde va a ir la planificación. Perfecto. Ahora vamos a ir al segundo tópico, que es los debates entre docentes acerca de lo curricular, ¿sí? Entonces, Sí. eh, bueno, ya nos estuviste comentando qué es el currículum para vos, así que te voy a preguntar qué se dice entre el colectivo docente acerca del currículum y por qué consideras que es así. Bueno, considero que dentro del colectivo docente el currículum tiene distinta como protagonismo, ¿no? O Ujú. sea, para alguien es súper importante tenerlo al lado a la hora de planificar y otros docentes se sientan directamente con ideas, empiezan a cranear la idea y luego buscan en el diseño aquello que los
como que atraviesa su planificación, digo, ¿no? El Ujú, contenido, el propósito, pero primero piensan la idea y después van al recurso, y otros que toman el recurso y desde ahí parten para las ideas, ¿sí? ujú, Me parece que como que eso es lo que más escucho. En cuanto al diseño que estamos utilizando actualmente, que creo que la mayoría de las docentes con las que me comunico, con las que trabajo en el nivel, utilizamos, hay docentes que lo encuentran más viable que otros para utilizarlo como herramienta. Para algunos es más dificultoso, como que no se hallan, o quizás les parece muy extenso, o están acostumbrados a una planificación que venía de hace muchos años, que quizás no está pasando ahora, pero sí pasó mucho tiempo, que era este recorte de contenidos que se hacía antes, mm, que del diseño anterior se hacían recortes, entonces por edad se trabajaba ciertas cosas, entonces como que venían con esos recortes y están desacostumbrados a ir al todo, ¿no? O sea, a revisar un todo para después hacer el recorte. Y me parece que este diseño vino a correr eso, a correr esas tablas que existían con contenidos por edad, lo que se trabajaba en cada año, y empezar a pensar algo más como contenidos espiralados que se van trabajando año a año para que se vayan afianzando, profundizando, constituyendo y conformando las infancias que trata de modelar este nuevo diseño. O sea, con identidades plurales, con contenidos globalizados, con miradas contextualizadas, con conocimientos que tengan significatividad y no solamente atractivo para la edad. Entonces, como que ujú, me parece que lo que más encuentro en el colectivo docente actualmente son esto como gente que dice, uy, me encanta, me resirve, qué sé yo, y gente que dice, no, para mí es una piedra, no lo entiendo, o quizás no estuvo en la formación de este ujú, diseño, entonces viene de otros lados y no comprende cómo está escrito, o tiene experiencias de formación con otro tipo de forma de escribir, y a la hora de encontrarse con esta forma, no lo encuentra como una herramienta, sino una traba o un claro, obstáculo. claro, claro. ¿Qué característica debe tener el perfil docente que aspira al currículum? Y contame también qué sucede en la cotidianidad de tus prácticas con esto. Bueno, en relación a lo que plantea este diseño, es como que pone un docente que tiene que tener como lo mismo que plantea, una mirada global, una constante formación, un conocimiento de las infancias a las cuales atraviesa. Me parece que lo pone en un lugar de mucha responsabilidad, ¿viste? Cuando se escribió como el marco y cuál era el rol docente, muchísimas responsabilidades, que es a lo que uno aspira como docente también, ¿no? Responsabilizarse, tomar la tarea como una tarea súper importante, comprometida, y en la práctica me parece que nos atraviesan un montón de otras cosas que a veces no nos permiten ser ese docente que está escrito en el papel, ¿no? Ujú, Por una cuestión de que la vorágine del día a día o la realidad y los contextos no son ideales, y quizás el docente o el rol docente que se escribe en ese diseño sí tiene que ver con idealizar el rol, o considerar que el docente está como envuelto en un esquema de responsabilidades y compromisos que uno adopta cuando se recibe y cuando toma esta carrera y este rol, pero me parece que no tiene en cuenta los emergentes de las realidades que atravesamos hoy como, como país en general, ¿no? ujú. Somos agentes del Estado, somos ciudadanos, y las infancias que se nos acercan son parte de esta sociedad. Entonces digo, como me parece que está muy lindo escrito, pero a la hora de llevarlo adelante falta un poquito de contextualización y de realidad. Gracias. ¿Crees que existen conocimientos impartidos en la institución que no están escritos en el currículum? ¿Y cuáles serían a tu parecer? Bueno, yo creo que todas las instituciones tienen Mm, esto, todas las instituciones se enmarcan y se embarcan también en hacer la mejor tarea posible, ujú, pero sucede que estas realidades y estos contextos que nos atraviesan terminan como enviciando a veces esos ambientes, mm, y generándose situaciones que quizás, no sé, esto que vos decías, viste, como ese currículum oculto o esas cosas que no están escritas en ningún lado, pero suceden, tanto buenas como malas, ¿no? Como
Esto de todos suponemos que estamos usando este diseño y las planificaciones están enmarcadas en este diseño. Pero después en la práctica encontramos situaciones o prácticas que no están enmarcadas en este diseño Ujú, y que aparecen por esto, porque hay instituciones que vienen con realidades. En el caso de la institución que trabajo en el turno tarde, es una institución bastante nueva en la localidad, que se está formando, entonces en esa formación depende mucho de las voluntades y de los conocimientos que hay en la institución. Entonces como que tiene ciertas cosas que tienen que ver con eso, como con no haberse pensado desde un eje, a ver, ¿cómo decirlo? Como desde un conocimiento base, sino como de una suma de voluntades y de conocimientos de personas con distintas trayectorias. Entonces, como que hay ciertas cosas que están pasando de mm, trayectoria en trayectoria y no de conocimiento en conocimiento. súper. Eh, Bien, ahora vamos a ir al siguiente tópico, que es concreción curricular. ¿Sí? Sí. ¿Cómo influye el diseño curricular en la vida escolar? A mi entender, el diseño atraviesa todas las experiencias que se llevan adelante, por lo menos en mi sala, en mi Ujú, propuesta, ya que cada actividad está pensada desde el marco pedagógico de este diseño, con las propuestas didácticas enmarcadas en los contenidos y conocimientos que este diseño propone. Eh, en mi práctica diaria, el diseño atraviesa todo. Quizás no todo lo que atraviesa la práctica esté escrito en mi carpeta, que es mi ujú, herramienta, pero sí está pensado desde el conocimiento que este diseño impone, que es para las infancias, desde una mirada plural, atendiendo a la diversidad, a la inclusión, a que las experiencias sean significativas, que ujú. las que la realidad de la práctica tenga que ver con el grupo de trabajo, habiendo hecho un diagnóstico y conociendo al grupo al que se le acercan las propuestas. Bien. Para vos, ¿existe una consonancia entre la infancia que describe el diseño curricular y el que albergan las instituciones? Sí, sin duda el diseño cuando habla de infancias, habla de infancias, ¿no? Hablando en Ujú, plural, como sí. de distintos sujetos que se acercan con una edad que los une en una sala, pero atendiendo a que son diversos, a que cada subjetividad depende del contexto del que viene, depende de los vínculos que establezca. Entonces sí me parece que tiene que ver mucho lo que se plantea, pero vuelvo a repetir que es como cuando habla del rol docente. Ujú, eh, lo escrito es ideal y tiene que ver con una infancia que está planteada, pero que está atravesada por realidades que a veces nos sorprenden y nos redescubren. Por ejemplo, siendo docente desde antes de la pandemia, hemos encontrado infancias post pandemia que son muy distintas a las que él plantea el diseño. Y el claro, diseño es un diseño que se gestó casi cuando la pandemia estaba empezando. Entonces me parece que como que hay ciertas realidades que hoy tenemos que no están albergadas en ese diseño. es verdad. Sí. Interesante nuestra charla. Bueno, vamos con otro tópico. La planificación didáctica. ¿Sí? Contanos, ¿planificás en dupla? ¿Planificás sola? Y indistintamente la respuesta, contanos qué opinión te merece. Bueno, en mi caso, suelo juntarme a planificar para recibir, enriquecer mi mirada. Siempre Mm, me interesa como la mirada de otros, las trayectorias de otros que te pueden enriquecer las propuestas, pero siempre como que la idea base va muy encarnada por algo solo, ¿no? Mi mirada, mis ideas, para dónde siento que va el grupo. No siempre me pasó porque, por ejemplo, el año pasado trabajé en dupla pedagógica y pude trabajar
codo a codo todos los días con la misma persona, entonces podíamos mirar de la misma manera. Este año no me pasa porque la preceptora es compartida, entonces no está todo el tiempo y hay ciertas cosas que yo observo que no observa otro. Entonces, como que depende mucho de eso. Pero sí recurro a la dupla, por ejemplo, con la docente que está en la otra sala de 5, que Ujú. me enriquece un montón, porque es como estamos trabajando para la misma edad, con las mismas ejes de trabajo, y obviamente atendiendo a cada grupo, a las realidades de cada grupo, a los conocimientos del grupo que tenemos cada una, Ujú. pero nos juntamos como a enriquecer la propuesta de la otra. Bien. ¿Qué tipo de planificación llevas adelante? ¿Te piden alguna planificación en particular desde el equipo de conducción? No, en la institución que trabajo actualmente piden un tipo de planificación, sí obviamente la observan y la van evaluando y van considerando. Mis propuestas siempre tienen que ver como con distintas estructuras. Depende lo que me proponga, lo pienso. De Ujú. repente, si tengo que trabajar algo más global, que está atravesado por distintos campos de conocimiento, pienso en una unidad didáctica que abarca un poco más, que tiene un poco más de tiempo de trabajo, que tiene distintos objetivos a la hora de la concreción, a la hora de trabajar algún emergente de la sala, quizás o algo que se observa, por ejemplo, no sé, encuentro que hay más de la mitad de los niños que necesitan trabajar la motricidad fina. Ujú. Entonces pienso en una secuencia, porque es algo un poco más corto, donde poder afianzar eso, porque no es todo el grupo, sino una parte. Entonces, al grupo que no necesita afianzarla, pero ya la tiene, le sirve hacer una propuesta corta y al que lo necesita afianzar empieza a desarrollarlo y lo continúas. Y una secuencia se puede retomar, se puede volver a implementar, se puede generar variantes y todo, entonces como dependiendo de lo que tengo Ujú. por delante. Y el propósito, sobre todo, como qué es lo que me propongo, ahí elijo qué estructura didáctica utilizar. Y los proyectos los utilizo más cuando hay algún evento que requiera de un cierre diferente. Por Ujú. ejemplo, en este caso venía el Día de la Bandera, entonces un proyecto para trabajar la importancia del símbolo, porque después íbamos a hacer la bandera de la sala, entonces como un recorrido en donde los chicos se puedan no solo afianzar en el contenido y lograr el objetivo, sino que también tenga una concreción y un cierre para que quede algo terminado, ¿sí? Como Ujú. algo que nos permita hacer el cierre de ese proyecto. Entonces, la estructura que Claro, utilizo es variada de acuerdo a lo que quiero trabajar y perfecto. al tiempo que lo quiero trabajar también. A veces Claro. el tiempo tiene que ver con eso, una unidad capaz que porque, no sé, de repente ahora el grupo es un grupo súper demandante en cuanto a que les gusta hablar y les Mm. gusta todo, entonces como quiero hacer una unidad para conocer los medios de comunicación y trabajar la radio, entonces ahí sí va a ser una unidad porque va a atravesar todo, no va a ser solo, bueno, vamos a la radio, volvemos, listo y terminó, no, poder concretar qué es un programa de radio, cuál es la estructura y todo, entonces está más atravesado por todos los campos del conocimiento, del diseño, entonces pienso en una unidad más global que envuelva el barrio, que envuelva el rol de la radio en la comunidad, entonces como más pensando en una estructura más grande, que es la unidad. En Bien. cambio, si fuera algo cortito y fuera a hacer un programa de radio nada más, capaz que haría un proyecto donde termine en el programa de radio. Pero dependiendo de la importancia que le quiera dar al contenido que quiero abordar o la propuesta. Mm, ¿Qué tenés en cuenta al momento, bueno, de seleccionar los contenidos para tu grupo de estudiantes? Y en caso de tener emergentes, ¿cómo lo abordás? Creo que algo has respondido, si querés completar. Sí, esto, Ujú. sobre todo lo que vivencio es la idea de lo que considero que es importante para el grupo a partir del diagnóstico que hice. Ujú. Por ejemplo, a principio de año hice una proyección en cuanto a lo que observaba y lo que me parecía que era importante para este grupo. En el caso de las salas de 5, siempre evalúo esto de que están a un paso de salir de el nivel, entonces Mm. también como que sea enriquecedor, que no se convierta en una primarización del nivel, sino como que sea algo llevadero en cuanto al Mm. cierre de ese nivel y la articulación con el que viene, como que haya conocimientos significativos que les permitan que el traspaso no sea tan abrupto. Y también en cuanto a los emergentes, por ejemplo, hace poco ha surgido esto del autoconocimiento y el descubrimiento
de ellos mismos, de su género y todo. Entonces, como estas situaciones que van surgiendo en las rondas, que ellos son de hablar un montón, porque bueno, Mm, obviamente sala de sí, 5 se comunican, las rondas son eternas porque todos quieren comentar. sí. eh, si surgen situaciones en estas rondas, suelo retomarlas para trabajar, buscando en los contenidos de ESI, pensando en propuestas donde esto pueda ser abordado desde distintos recursos, como para que no sea siempre desde una charla donde todos hagamos un careo y contemos qué nos pasó, sino Ujú, que haya juego, que haya propuestas de expresión, que haya distintas herramientas para poder abordar esto y que no sea un, ah, y te pasó eso y qué hiciste, y como que todos digan, y a mí también me pasó y no, sino como que no sea un interrogatorio, sino una propuesta donde construyamos un conocimiento y podamos abordar lo que está sucediendo. bien. ¿Cuáles son para vos las preguntas que te ayudan a planificar mirando a tus estudiantes? La pregunta que más me ayuda a planificar es, Mm, ¿por qué? ¿O qué es esto? O que vengan con algo desde casa. De repente, no sé, el otro día, con esto que hablamos con una familia para que venga la banda del ejército, que justo era, entonces como, ¿y por qué va a venir la banda? ¿Y por qué en la banda hay otros instrumentos? Y todo ese por qué y esas sí, preguntas son las que disparan a investigar, la curiosidad de ellos mismos. Es como lo que dispara para ir pensando y planificar. Me parece que es como esa pregunta curiosa. Nosotros hicimos el proyecto El nombre de la sala y la sala se llama Tiburones Valientes. Entonces, como, ¿dónde viven los tiburones? ¿Y por qué tienen tantos dientes? ¿Y por qué hay tiburones con distintas formas? Y todas esas preguntas nos llevaron a investigar un animal que ni siquiera está acá cerca. Digo, no es de su claro. contexto. A la mitad les da miedo la imagen de un tiburón real. Entonces, digo, como, estas situaciones como disparan contenidos como para abordar y que ellos puedan encontrarse con este personaje que ellos eligieron como nombre de la sala y conocerlo. Entonces, como que la curiosidad de las infancias es lo que dispara más mis planificaciones. Bien. Bueno, ahora te voy a hacer un par de preguntas en relación al juego, ¿sí? ¿Cómo lo concebís? Y bueno, y una vez más, ¿qué lugar ocupa el juego en tus planificaciones? ¿A qué, qué tipo de juegos le propones? ¿Y por qué considerás que esos son los oportunos o por qué se los propones ese y no otro? Bueno, en cuanto al juego, para mí el juego es el lenguaje de la infancia. O sea, Mm, es de manual, es repetido, pero para mí es clave esas mm, palabras porque los chicos a través del juego expresan un montón. El juego es un canal, un comunicador, es la forma que ellos tienen de descubrir el mundo también. El juego los acerca a otras realidades, a otros contextos, a la historia. Así que para mí es como un todo, es una gran herramienta dentro de nuestras propuestas. Me parece que el juego habilita un montón de cosas y es el que, no sé, el que construye vínculos, es el que acerca el conocimiento, es el que permite expresar lo que nos está pasando. Me parece que el juego es un todo muy importante en nuestro nivel y en todos los niveles tendría que ser, pero bueno, mm, quizás en el nuestro tiene un protagonismo que no tienen otros y que me parece muy importante preservar, porque eso es un poco de lo que te hablaba antes de cuando hablamos de la articulación, ¿no? Como sí, esto de quizás se parece que que no, pero sí, que el chico en el último año se tiene que empezar a despedir de esos espacios de mm, juego libre, de juego espontáneo, de poder elegir a qué jugar, que después capaz que pasa, pero pasa más como reglado, ¿no? En la primaria hay un tiempo para jugar y un tiempo para estar sentado. Hay un tiempo un espacio para el juego y un espacio para el no juego. En cambio, mm, en inicial no hay un momento de no juego como avanzando en lo que vos me mm, preguntás de las planificaciones, para sí, mí se juega todo el tiempo. O sea, hasta en una pequeña ronda estamos jugando, porque estamos jugando a nos escuchamos, no nos escuchamos, a que nos entrevistamos y no nos entrevistamos. Digo, como estamos tomando distintos roles y cuando uno toma distintos roles está jugando. Entonces digo, mm, como es distinto tipo de juego, sí, pero está. Es como que está presente en muchas de las cosas que hacemos. No sé si tiene que ver con el carácter de la edad, con estas infancias que tenemos, esta edad que todo el tiempo te invita a jugar, ¿no? En cuanto a qué tipos de juego propongo,
propongo bastante juego, juego espontáneo, juego de roles, dramatización, el juego simbólico dentro de la sala. Es una sala que, como te decía, les gusta mucho como hablar, representar, caracterizarse, imitarse. Me imitan a mí, imitan a sus familias, se imitan entre ellos, se reconocen desde ese lado, entonces el juego simbólico tiene mucho protagonismo, el como si el actuar de está mucho. También son súper creativos a la hora de utilizar distintas herramientas para construir, Ujú, no tanto el bloque o lo que está estructurado, que eso quizás los aburre, pero sí material desestructurado, como ujú. para inventarse, que por eso digo como que hay mucha creatividad, entonces está mucho el juego esto simbólico, el transformar una caja en un camión y recorrer el lugar, o hacer de 4 rollos de cocina un castillo y hacer que estoy encerrado o construir otras cosas. Entonces me parece que va mucho por ese lado. Pero igual también hay propuestas más de juego de construcción, como más estructurado, como está en el diseño. Trato de equilibrarlo lo más posible. A veces la vorágine del día a día hace que el juego aparezca así como planificado en menos espacios de los que aparece en sí. Ujú, Como que claro. quizás el tiempo que se le da al juego es menor porque sala de 5, entonces vos tenés que Ah, hacer calendario y actualizar tal cosa, como que se piden más cosas, pero en eso también está el juego. Digo, cuando contamos cuántos vinieron y lo contamos, no sé, buscando, todos agarramos una pelotita de color, las metemos en un balde y después contamos cuántas pelotitas hay y sabemos cuántos vinieron, es un juego también. Pero digo, como que no está planificado como juego, sino lo pones como desde el área de matemática, de conteo de o registro de asistencia. Pero lo claro, hiciste de una manera lúdica, no estructurada de nos sentamos, hacemos 1, 2, 3, 4, y ponemos el número. claro, claro, claro. Y vos como docente, ¿desde qué lugar participás o no de las propuestas lúdicas? Y si fuese así, ¿no? Si hubiese participación, ¿por qué considerás que es importante tu participación? Bueno, yo soy una docente que vive jugando, o sea, como que no puedo tomar el rol de observador, que me cuesta un montonazo, que a veces está bueno, porque el juego, o sea, el observar los juegos te permite conocer un poco más o ponerte desde otro rol, pero soy alguien que se involucra enseguida. Aprendí en mi práctica que si no te involucras, no entras en el juego. Ujú, Entonces, como que no sos parte. Y al no ser parte, no podés jugar o entrar en ese diálogo que se da en el juego, ese diálogo lúdico, entonces como que no conoces del todo lo que está pasando. Entonces, al involucrarte, te vinculás de otras maneras con las infancias. Esto de repente que te vean y no sé, es la seño, es la que dice dónde hay que claro, sentarse, qué sé yo, pero al mismo tiempo se convierte en un pato y empieza a hacer cuacuá y se transforma y se pone a la par nuestra, entonces como que te saca de ese rol todo el tiempo de ser a quien hay que acudir para cuando hay un conflicto o para cuando hay que buscar conocimiento. Entonces me parece súper importante jugar. Y me parece que desde otro lado, a jugar se enseña. Entonces, si no nos involucramos, no sé cuánto uno puede enseñar. Si yo digo, así claro. se construye, pero no me pongo a construir y veo cómo se me cae o que las características del objeto generan distintas reacciones, si Ujú, yo no lo vivencié, siento que no lo puedo enseñar. Si yo quiero que el niño descubra otras posibilidades de un objeto, si yo no jugué con ese objeto, no puedo claro. invitarlo a hacer eso. Mi mirada, quizás no Ujú, es tan así, pero mi forma de trabajar o mi forma de cumplir el rol es eso, como involucrándome y poniéndome esto. Si yo traigo una masa y no probé yo con la masa a modelar y se las doy, es como que no sé qué quiero enseñar, porque es como necesito vivenciar lo que esa masa puede hacer para poder proponer, ver lo que ellos hacen solos, pero después proponer distintas cosas. Si yo, por ejemplo, quiero que con esa masa terminen, por ejemplo, modelando un cuerpo humano y cuando la agarro la masa se deshace o no logró la consistencia, si yo no lo probé, se los voy a dar y va a salir mal la actividad. Entonces, si uno lo probó, jugó y exploró, como lo van a hacer ellos, tiene más recursos a la hora de enseñar. totalmente. Bueno, vale, te agradezco por este tiempo.
Y gracias por Bueno, todo lo que nos contaste. Te hablo en plural porque tengo en el grupo, estoy con otra compañera, pero bueno, bueno, acá estoy ojalá que les solita. sirva. Así que sí, 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 gracias por tu generosidad y por tu tiempo, porque estuviste a pleno todo el día y nos hiciste un lugarcito. Así que Buenísimo. mil gracias. A ver.